Bueno, listo, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Ya espero que no se me vayan a ir por allá, por favor. Vamos a poner bastante atención a lo que vamos a tratar esta noche. ¿De acuerdo? Por favor, si tienen algo más que hacer, déjenlo para más tarde. Solo los voy a demorar hora y media nomás, si se puede menos. ¿De acuerdo? Pero por favor, atentos a lo que se va a explicar aquí para que tengan idea y noción de qué es y cómo es que tienen que desarrollar sus ejercicios para la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Quien les habla, su tutor, Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor del curso de Pensamiento Lógico Matemático, dirigido por nuestra ingeniera, la ingeniera Carolina Castaño Gutiérrez. ¿Listo? Bien. Vamos a iniciar. Recuerden, preguntas después de cada tema. Ahora un espacio de preguntas para corroborar si quedó claro el tema o no. ¿Listo? Arranquemos pues. ¿Qué vamos a ver en la noche de hoy? En la noche de hoy vamos a tratar los temas de cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para proposiciones categóricas. Vamos a hablar sobre proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias. Y por último, vamos a hablar del racionamiento deductivo e inductivo. ¿Listo? Bien, entonces arranquemos. ¿Qué es un cuantificador? Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos, valga la redundancia, cuantificar o dar una cantidad determinada en una proposición. ¿De acuerdo? Pues un cuantificador es una palabra, llamémoslo, que nos da una cantidad en una proposición. ¿Cuáles son las expresiones más usadas en estos momentos, en esos cuantificadores? Las palabras son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o un, algún o alguno. ¿Listo? Esas son las que vamos a tomar a tener en cuenta como cuantificador. Pero, ¿qué es un cuantificador? Mire, aquí miremos un ejemplo. Cuantificador es el que me dice la cantidad. ¿Listo? Por ejemplo, en el primer ejemplo, todos los lados del cuadrado tienen la misma medida. ¿Sí? ¿Cuál es el cuantificador? Aquí es todos. ¿No? Hablamos absolutamente de todos. Esa es una cantidad. Otro ejemplo es, algunos ciclistas colombianos han participado en el Giro de Italia. Cuantificador, algunos. ¿Listo? Entonces, ahí no hay pierde. Ya sabemos que un cuantificador me va a decir la cantidad en una expresión. Resulta que tenemos dos clases de cuantificadores. El cuantificador universal, que es el que nos proporciona, que es verdad, todos los valores de un X en un universo. Y el cuantificador universal proporciona la verdad de todos los valores de un X de un universo. Y el cuantificador existencial o particular es la proposición en que existe un elemento, existe un o al menos un elemento. ¿Listo? El cuantificador universal se va a identificar, ojo con esto, por favor, ojo con esto, el cuantificador universal se va a identificar por medio de esta letra, una A invertida. ¿Sí la ven? Una A invertida. En sus trabajos, por favor, no vayan a poner la A mayúscula y entre paréntesis invertido. No, en Word está. Nos demoramos en encontrarla, pero ahí está, para que la asignen. No vayan a escribir A mayúscula y entre paréntesis invertido. Esto es un error garrafal. ¿Listo? Bien, ese es el cuantificador universal. Y el cuantificador existencial se va a representar por esta E que es volteada. ¿Ya? También está en Word. No vayan a poner la E mayúscula entre paréntesis y volteada. No, no se vale. Si lo ponen así, se les anula el ejercicio. No les va a valer. Bien,
Entonces, resulta que tenemos un universal afirmativo, un universal negativo, un existencial afirmativo y un existencial negativo. Esos son las clases de cuantificadores que tenemos. Vamos a ver ejemplos de los cuantificadores universales. El cuantificador universal es la proposición, ya lo dijimos, que es la proposición que es verdadera para todos los valores X en el universo. Los valores X. ¿Cuál es un valor X? Un valor cualquiera, de cualquier objeto. ¿Listo? Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Todas las frutas son dulces. Todas las frutas son dulces. ¿Pero por qué cuantificador universal? Por favor, me dejan cerrados micrófonos y atentos aquí lo que estamos hablando. ¿Listo? Bien, entonces, decíamos universal afirmativo. ¿Por qué dice que es universal afirmativo? Universal porque ya sabemos que es el cuantificador que me dice todas. Y afirmativo porque me está diciendo que son en presente. ¿De acuerdo? Ahí no hay pierde. Entonces, ya sabemos que un universal afirmativo es cuando tenemos una palabra, un cuantificador llamado cuantificador universal, en este caso la palabra todos, y un verbo. ¿Listo? El universal negativo, observen que cambia únicamente el cuantificador. Aquí ya vamos a hablar de que ninguna fruta es dulce, catalogado como universal negativo. ¿Listo? Universal negativo. Bien, ¿cuáles la representación en lenguaje formal? Ojo con esto. La representación en lenguaje formal del universal afirmativo es la siguiente. Nosotros tenemos que definir cómo es que tenemos que escribir. Ya dijimos que el cuantificador universal es la volteada, invertida, ¿no? Entonces decimos, existe para todo X, que pertenece a un universal de un DX. Y ahí este man de dónde sacó ese DX y toda esa vaina. Y ya se está volviendo loco. No, resulta que se está volviendo loco. Resulta que eso lo sacamos de aquí. El cuantificador, ya dijimos que es el que me representa el universal. Este me representa el universal. Esta X que está aquí me va a representar esta palabrita. Una fruta X, sea la que sea. Una fruta X. El universal de las frutas. ¿Ya? Ese es el universal. Esta D me va a representar la palabra dulce. Yo generalmente acostumbro a ponerle esta letra mayúscula a esa partecita del ejercicio para poder identificar cuál es la característica o cuál es la propiedad de ese elemento. ¿Listo? Entonces es válido poner esas letras mayúsculas para podernos guiar qué es lo que significa cada una de estas simbologías. Entonces, si yo voy a decir que para todo X, ¿qué es esa X? Ah, una fruta. Cualquier fruta que pertenece a un universal. ¿Universal de qué? Pues de las frutas. ¿Sí? Que son dulces. ¿Listo? Esa es la interpretación, el lenguaje formal. Esta es la traducción del lenguaje formal que ustedes tienen que escribir en sus ejercicios. Y ahorita seguimos hablando de esto. ¿Cómo se traduce al español? Y ahorita hay otro español. Entonces, esto quiere decir que para todo X se cumple un DX. Esa es una interpretación filosófica que le hacen a esta representación en lenguaje formal. Para todo X se cumple un DX. El universal negativo, ya sabemos que es con el símbolo de la negación, la invertida, y decimos, para todo X que pertenece a un universal, que no hay un DX. ¿Sí? No hay un DX. Esa es la interpretación de eso. Pero ese está negando la D. Pues claro,
¿Por qué estamos negando la E? Porque decimos que no son dulces. ¿Listo? Si ninguna fruta es dulce, pues aquí decimos que eso no es dulce. ¿Quiénes? Las X. ¿Y quiénes son las X? Las frutas. ¿Listo? Entonces decimos, para todo X no se cumple un DX. Esa es la traducción en español de lo que representa esto. ¿Listo? Bien. Todavía no miremos preguntas hasta no acabar con esto. Entonces, aquí vamos a mirar un poquito sí, un poquito más claro ese ejemplo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de todas las frutas son dulces. Ya dijimos que es un universal afirmativo. ¿Por qué universal? Porque tenemos un cuantificador universal, y ahorita miramos los otros, cuáles son los cuantificadores, y un verbo en presente. ¿Listo? Ah, bueno, ya es universal afirmativo. Entonces, para todo X que pertenece a un DX. ¿Qué quería decir? Para todo X se cumple un DX. Y también se puede representar diciéndolo en esta forma. Mírenlo. ¿Listo? Pero ¿eso qué significa? Significa todas las frutas X. Todas las frutas X. Tal que X son dulces. Pero yo puedo representarla de esta forma. Para todo X que pertenece a un universal, esa X es dulce. ¿Listo? Entonces, para los estudiantes de Nevardo Alonso Ayala Rojas, para esos estudiantes que tienen ese tutor, les puedo aceptar que me lo traduzcan de esta forma también, en caso de que no lo puedan definir del otro lado. Pero al otro lado, fíjense que tampoco tiene bastante problema, ¿no? De esta forma, en lenguaje formal. ¿Sí? Eso es fácil de hacerlo. Ya miramos se puede traducir de tal forma que no hay pierde ahí. ¿Listo? Pero podemos presentarlo de las dos formas. Y el universal negativo, ¿por qué dijimos que era universal? Porque estamos hablando de ninguna. Ninguna. Bien. Entonces decimos, para todo X que pertenece a un universal, no hay un DX. No se presenta X o no existe un DX. Para todo X no se cumple un DX. Traducido en español, todas las frutas X, tal que esa X no es dulce. Representación de esta forma de lenguaje natural. No, hay un X, al menos un X, o para un X, para todo X, perdón, para todo X, que pertenece a un universal, ese X no es dulce. Ese X no es dulce. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de traducirlo. Cuando hablamos de universal negativo y universal afirmativo. ¿Listo? Bien, pero resulta que el cuento no termina ahí. Resulta que nosotros tenemos también el cuantificador existencial o particular. Ya dijimos en un comienzo que el cuantificador existencial particular es en la proposición en la que existe un elemento X en el universal de tal que ese X sea verdadero. Enredado, ¿no? Pero bueno, miremos los ejemplos. Los ejemplos nos dan más claridad. Ejemplo, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. Existencial afirmativo. ¿Por qué existencial? Porque estamos hablando de algunos. Ah, el existencial me representa alguno. Y afirmativo, ¿por qué? Porque el verbo me está diciendo que es en presente. ¿Listo? O que está afirmado. La redundancia. Y el existencial negativo. ¿Por qué? Ah, algunas. Ah, pero esto es existencial o particular, ¿no? No me van a confundir. Algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1601.
Existencial, negativo, existencial. Algunas. Negativo, ¿por qué? Aquí fíjense que ya aparece la palabrita no, acompañando al verbo. ¿Listo? ¿Cómo se simboliza eso? Ya dijimos que el existencial va con la E volteada. Y decimos, existe al menos un X, existe al menos un X que pertenece a un universal de un P de X. ¿Cómo así? Espérenme. Ah, ya, existe un X, o sea, hay al menos uno. De un universal, ¿de dónde son esos universales? Pues estudiantes, ¿no? Esta P, ¿qué nos representa? El periodo 16 que se matricularon. ¿Quiénes se matricularon? ¿Quiénes son las X? Pues las X son los mismos estudiantes, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ya sabemos que los X siempre va a hacer referencia es al sujeto interviniendo en la acción. Entonces, tampoco tenemos que ver. Se traduce que hay al menos un o uno, un X, donde se cumple un PX. ¿Listo? Ahora, el universal negativo, el existencial negativo, dice, existe al menos un X que pertenece a un universal donde no hay un PX. ¿Sí? Que traducido también decimos, hay al menos un X donde no se cumple P de X. ¿Sí? Mire que eso la traducción es similar a todo. Simplemente tenemos que tener en cuenta cuándo es un universal y cuándo es un existencial. ¿Listo? Bien, resulta, sucede y acontece que esto se puede traducir también de la siguiente forma. Mire, existe un estudiante X tal que X se matriculó en el periodo 1604. Entonces, existe al menos un X que pertenece a un universal donde ese X se matriculó en el periodo 1604. Ya dijimos que la P me va a representar periodo 1604, LX me va a representar los estudiantes, un estudiante X, la E me va a representar el existencial y el universal también me va a representar los estudiantes. ¿Listo? Bien, eso sucede con esta parte. Lo mismo sucede con el existencial negativo. Entonces, fíjense aquí abajito en la otra que está también más expresiva. Existe algún estudiante X, tal que ese X no matriculó en el periodo 1604. ¿Listo? Entonces decimos, existe al menos un X que pertenece a un universal donde ese X no matriculó en el periodo 1604. Eso es lo que se quiere hacer en ese ejercicio, en esta clase de ejercicios. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Abro la sesión. ¿Se fueron? ¿Me dejaron todos aquí? Y claro, es necesario poner la U. Claro, porque no es que tenemos que especificar qué es un universal. Pero, profe, Señor, buenas noches. Habla con bueno, Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le Cuénteme. va, profe? Acabo de llegar, sí. Necesariamente, el mismo caso, necesariamente la E con el universo, ¿hay que hacerlo? ¿No lo puedo La obviar? E, la E con el universo. ¿No la ¿Cuál puedo E? obviar? ¿Esta E? Exactamente, esa fórmula. No, porque E, esto es lo que está diciendo que pertenece a un universal, que la, pertenece a un conjunto universal de algo. la pertenencia al universo, ¿es Sí, cierto? claro. Hay que ¿A escribir cuál universo sería este? Pues el universo estudiantil. esto de estudiantil, correcto. ¿Sí? Entonces Pero no puedo omitirlo. siempre que voy a hacer lo simbólico, debo hacerlo así. Sí, 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 señor. Siempre, Tiene que siempre. representarlo en esta forma, en lenguaje formal, ¿no? Lenguaje. Lenguaje formal. Este es el lenguaje formal. Esto es lo que se llama lenguaje formal. ¿Listo? Listo, listo, Bien, listo. entonces, siempre, siempre, sí. La estructura del lenguaje formal siempre va así. O lo mismo sucede cuando con el cuantificador universal, ¿sí? Observe que está la A invertida, el X pertenece a la universal. Siempre, siempre tiene que Siempre hay que tenerse eso. mantenerla, hay que mantenerlo.
La misma estructura, sí, señor, correcto. Misma estructura. Listo. Exactamente. ¿Listo? Perfecto. Bien. Listo, ¿Qué otra pregunta hay por ahí en el tintero? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro esta parte del tema? ¿Sí queda clara? ¿Quedó entendido? Listo, 5, profe. Listo. 4, 3, 2, 1. Doy por enterado que sí. O se fueron a preparar la comida, pero que sea para todos, o algo sucedió por ahí que se perdieron. Listo. Listo, profe. Bien, listo. Supongo que sí. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar ahorita de las proposiciones categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? Una proposición categórica o las proposiciones categóricas, y esa risa me mató ahí, son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de miembros de dos clases y de relación entre ellos mismos. O sea, son sujetos que son de la misma clase, tienen relación entre ellos. Ejemplo, una proposición categórica es esta. Tengo la proposición P. En la proposición P, digo, todas las aves son animales. Entonces, ¿cuáles son los sujetos? Los sujetos aquí son aves. ¿Y cuál es la relación? Pues que tienen una característica especial, ¿cierto? Sí, señor. Ahora tengo la proposición Q. Algunas aves no son animales. ¿Eh? Esto ya suena como algo ilógico, pero es como por poner ejemplo. El ejemplo 2. La proposición T me dice, todos los estudiantes son aplicados y responsables. Irresponsables. No mentiras. Irresponsables de responsabilidad, no de irresponsables. Y algunos estudiantes son aplicados y responsables. ¿Cuáles son los sujetos aquí? Los estudiantes. ¿Y cuál es la relación? Aplicados y responsables. ¿Listo? Entonces fíjense que eso es lo que se llama una proposición categórica, que son dos clases de miembros y tienen una relación entre ellos. Bien, resulta que para una proposición categórica nosotros debemos tener en cuenta la siguiente estructura. Para una proposición categórica debemos tener la siguiente estructura. ¿Se acuerdan que en español nos decían que tenía una oración, tenía sujeto, verbo y predicado? Pues resulta que aquí sucede lo mismo, solamente que lo vamos a llamar con otros términos. Aquí vamos a tener una que se llama proposición. La proposición está compuesta por un cuantificador, el término o sujeto, cualidad o cúpula y término predicado. Esa es la estructura que debe tener una proposición categórica. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder identificar Profe, qué ¿cúpula o tipo. cópula? Profe, qué pena. Cúpula, ¿Cúpula? cópula. Sí, sí, quedó mal. Cópula. Es cópula. Sí, señor. Es Yo vi cópula. cúpula es otra vaina. Sí, cúpula es la de la iglesia. Sí, señor. Sí, es que aquí quedó un errorcito de edición. Sí, señor. Es cópula. ¿Listo? Bien. Entonces, el ejemplo. Todos los árboles hacen parte del medio ambiente. Es el ejemplo. Vamos a identificar el cuantificador. Aquí el cuantificador es todos. Todos. ¿Listo? Y la cópula hace. El verbo. ¿Sí? Que es el verbo. Bien. Esto quiere decir que esta proposición es una universal afirmativa. ¿Por qué? Porque mire, aquí está la estructura, me dice, todo S es P. Pero ¿cómo así? Ah, mire, todo S es Es P. P. ¿Bien? Ahí está traducido todo. Ah, bueno, entonces ya sé, cuando tengo este cuantificador todos, y cuando tengo el verbo presente o afirmado, voy a llamarlo universal afirmativo. Ah, listo, perfecto. Universal afirmativo. El universal negativo, ¿cómo me quedaría? Ningún S es P. Con el ejemplo, ¿cómo me quedaría? A ver, voy a escuchar participaciones. ¿Cómo me quedaría en universal a negativo?
A ver, Todo- Corchado todo- hablando. todos los ¿Cómo? árboles no hacen parte del medio ambiente. Miren aquí está la estructura. Ningún SSP. ¿Cómo quedaría? Sí, ningún SSP. A ver, aquí en el chat me Ningún están SSP. diciendo. Ningún SSP. Sí, pero ¿cómo me quedaría? Utilizando la Ningún, proposición. Utilizando la Ningún proposición. árbol hace parte del medio ambiente. quedaría así como ninguno de los árboles hacen parte del medio ambiente. Exacto. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Ese es el universal negativo. Perfecto. Ninguno de los árboles. Bueno, aquí el plural podemos valerlo. ¿Sí? No hay problema si se pone el plural o se pone en singular. No hay ningún problema. Lo importante es poder tener la estructura que nos esté dando la respuesta correcta. ¿Listo? Ese sería nuestro universal negativa. Nuestra particular afirmativa, ¿cómo quedaría con la proposición? Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. Algunos árboles Hacen parte del medio ambiente. hacen parte del medio ambiente. Perfecto, Parte muy del medio bien. ambiente. Mire que ya la podemos identificar, ¿sí ven? Que es fácil y así es todo el curso. Así de fácil, ¿se dan cuenta? No entiendo por qué se ponen complicados con las cosas. Todo el curso es así de fácil. Bien, ¿y la particular negativa cómo quedaría? Algunos, profe, Algunos de los algunos árboles no hacen parte no del hacen medio parte ambiente. del medio ambiente. Algunos árboles, perfecto, no hacen parte del medio ambiente. Observen que ya podemos identificar perfectamente y traducir unos ejemplos de esto. Entonces, ya cuando nos están pidiendo en el ejercicio allá una particular afirmativa, una particular, ya podemos traducirla como es. Resulta que esto necesitamos tenerlo para poder diligenciar. Aquí está este cuadrito con una estructura. En esta estructura vamos a tener un cuantificador, vamos a identificar el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cópula y el término predicado. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar una estructura para determinar qué tipo de proposición me dio. Si es un tipo de proposición A, E, I u O. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para identificar eso? Cuando es de tipo A, proposiciones tipo A, cuando tengo una proposición tipo A, me dice que es universal afirmativa. ¿Qué quiere decir? Que es un cuantificador universal y la cualidad afirmativa. ¿Listo? Universal afirmativa, ¿qué quiere decir? Cuantificador universal y la cualidad afirmativa. Es decir, todo ese es P, lo acabamos de ver, ¿no? Cuando se cumple esto, decimos, son proposiciones tipo A. Ojo con esto, que esto viene por mi parte para el siguiente ejercicio. Sí, para el ejemplo. Ejercicio. Listo. ¿Cuándo son proposiciones tipo E? Cuando se cumple, que es una universal negativa. Proposiciones tipo E se cumple cuando es una proposición negativa. ¿Cómo se sabe que es negativa? Cuando el cuantificador es universal negativo, ¿sí? O que ese cuantificador sea universal. Universal negativo o solo universal. Y que la cualidad sea negativa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Ningún S es P, que es una de las condiciones, o la otra, todo S es P. ¿Listo? Entonces, Entonces, no es P, no es pero, P. ¿qué es esto? Muéstrame a ver. Ya usted me está diciendo. Ningún S es P, o sea, eso sería un cuantificador universal negativo. Negativo. Ya, mire, este es este. Mire, este man sí como que nos pone unas trampitas, pero bueno, lo identificamos. Y este otro cuantificador universal, aquí está en este todo, ¿no? Todo. Exacto. ¿Sí? Fíjense, ahora me dice que la cualidad sea negativa. Pucha, ¿y aquí qué? Pues claro, mírenlo, aquí está. Que sea negativo. No ¿Listo? es. Listo, entonces ya tengo cómo identificar una proposición tipo E. Ahora, voy a identificar proposiciones tipo I, que son las particulares afirmativas. Particular afirmativa. ¿Cómo identifico? Cuando el cuantificador es particular, cuantificador particular y Cualidad la cualidad afirmativa. afirmativa. Algunos S son P. Son P. Fácil, ¿sí o no? Y así es todo el curso.
No entiendo por qué. Pero bueno, ahí vamos. Y las proposiciones tipo O es una particular negativa. Negativa. Una particular negativa, ¿cómo así? Ah, el cuantificador es particular y su cualidad es negativa. Es decir, algunos S, algunos, cuantificador particular, no son. Son P. Ah, ya, listo, identificado, perfecto. Ya me lo aprendí. Si no está, si no me lo aprendí, está el texto para mirar. ¿Listo? ¿Por qué esto? Porque es que todo esto me trae este cuadrito donde es un resumen. Entonces, cuando voy a hablar de una proposición tipo A, clase A, estoy hablando de una universal afirmativa. ¿Qué quiere decir? Que todo es P. ¿Sí? Universal afirmativo. Ya dijimos, cuantificador y la... ¿Y la qué? Me olvidó. ¿La qué? ¿Cómo es que se llama esto? Esa cópula. Pues, ¿la qué? Cópula. ¿La qué? Cópula. ¿Ok? Ah, es Cópula. que saber cuántos estaban por ahí. Ejemplo, todos los hombres son mortales. Miren, entonces ya tenemos, todos los hombres son mortales. Ya dijimos, todo S es P, el universal S y P particular. Listo, cuando es tipo E, universal negativo, ningún S es P. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, ningún hombre es Es mortal. mortal. S es universal, P es universal. Cuando es tipo I, particular afirmativo, algún S es P. ¿Y será que sigo dejando entrar gente? Algún hombre es mortal. Déjame entrar, listo. Algún hombre es mortal. Algún hombre es mortal. Particular y particular. Listo. Y tipo O, particular negativo. Algún S no es P. ¿Sí ven? Que era lo que habíamos hablado anteriormente, pero este cuadrito nos resume absolutamente todo lo que acabamos de hablar de esto. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Pues para poder solucionar el ejercicio que nos pusieron. ¿Sí? Pero después, Señor. después de eso, yo tengo que identificarlas. ¿Qué tipo de relación tiene? Si es contraria, si es subalterna, si es contradictoria, qué clase. Pero para eso entonces yo tengo que identificar. ¿Cómo voy a identificar? Cuando una proposición es de tipo A o tipo E, ¿sí? Una salió tipo A y la otra tipo E. Resulta que son contrarias, ¿sí? ¿Por qué? Miren aquí está. Una salió tipo A. Ah, aquí está tipo A. Y la otra es tipo E. Tipo, me salió encontrada, mira, de eso es que está hablando este man. Ah, perfecto. Entonces, una es tipo A, la otra es tipo E, entonces van a ser contrarias. Contrarias. ¿Listo? Bien, ahora, la otra proposición, ay, perdón, se me trabó aquí este aparato, ya listo. La otra proposición es tipo I o tipo O. ¿Listo? Cuando una es tipo I y la otra es tipo O, decimos que su relación son subcontrarias. Entre ellos son subcontrarias porque siendo particulares difieren de su cualidad. Listo. Ahora, cuando una es A con respecto a O, ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar contradictorias. También sucede que sea entre I y E. Entre I y E también va a ser contradictoria. Una me salió tipo I, la otra tipo E. Listo, son contradictorias porque se difieren en la cantidad y cualidad. O tipo A y tipo O me resultaron contradictorias. Eso es lo que yo tengo que definirle en ese momento. Ahora, ¿cómo sé que tengo una proposición de la siguiente? A con respecto a I. A con respecto a I. Entonces ya tengo, una me salió tipo A y la otra me salió tipo A. Son subalternas. O también me puede salir que sea E con respecto a O. E con respecto a O son subalternas. ¿Por qué? Porque difieren en su cantidad. Y de esta forma yo voy a establecer qué tipo de relación existe entre estas. ¿Listo? Bien. Ahí no hay pierde. Entonces queda más fácil. Mira, está el cuadro, ya sabemos cómo son, una de tipo E. ¿Y cómo se saca? Con el cuadrito anterior, con este cuadrito que vimos aquí, cuando es tipo A, tipo E, tipo O. Para eso nos vamos a valer de este ejemplo.
Vamos a hacer estos ejercicios entre todos. A ver cuántos están por ahí. Espero que no se hayan ido a comer ni a mirar la novela todavía, porque eso está muy tarde. Eso es más tarde. Entonces, ojo, los escucho. Desafío Vamos a las 8. escuchar la primera, proposición P. Vamos a desbaratar la proposición P. Dice, todos los números irracionales son decimales. Todos los números irracionales son decimales. ¿Cuál es el cuantificador aquí? Todos. A ver, cuantificador. Todos. Todos. Cuantificador. Todos. 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 Perfecto, muy bien, excelente. Sujeto, término sujeto. Números. Números. Números irracionales. Irracionales. Completo, números irracionales. No se coman nada porque es Irracionales. perjudicial para la salud. ¿Listo? Listo. Ya saben, completico. No se empiezan a engordar y eso sí es pesado. ¿Cómo? No lo entendí. Correa. Bien, que por allá le van a dar correa a quién. Sí. Listo. Cualidad o cópula. Son. Son. Excelente. Término o predicado. Decimales. 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 Excelente, perfecto. Muy bien. Ya definí, ya desbaraté mi proposición P. Ahora, vamos a clasificarla. ¿Qué tipo de proposición obtuve? Tipo A, E, I, U, O. Tipo A. Tipo A. Tipo A, Ah, tipo A. Perfecto. ¿Por qué? Porque es una Porque es universal cuantificador. afirmativa donde su Con una cuantificador es cualidad una unidad afirmativa. y su cualidad es afirmativa. ¿Listo? Excelente, perfecto. Listo, ya sé qué tengo que hacer con esto. Ah, bueno. Ahora voy a clasificar Q. Listo, cuantificador de Q. Algunos. 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 Bien. Término sujeto. Números irracionales. Irracionales. Números irracionales. Cualidad o cópula. Son. 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 Perfecto. Término predicado. Decimales. 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 Excelente. Perfecto. Muy bien. Ah, no, esto ya fue 5 para todos. Entonces, yo ver esos trabajos excelentes. Clasificación de Q. Y. Tipo. ¿Seguro todos? Y. Sí. Tipo I. Correcto. ¿Por qué tipo I? Me resultó una particular afirmativa con cuantificador particular y cualidad afirmativa. Afirmativa. ¿Listo? Ah, bueno, ahora voy a establecer qué relación existe entre estas dos. ¿Sí? Ahora vamos a mirar la relación. ¿Y con dónde voy a mirar la relación? Pues en el cuadro este. ¿Sí? Ya dijimos que la clasificación de P, de P resultó A, siendo A, ¿cierto? Siendo A. tipo A. ¿Sí? Listo. Entonces yo pongo a P al lado de A. Y Q me resultó con I. ¿Listo? ¿Qué relación resultó? ¿Cuál es la resultante? Subalternas. Alterna. Subalterna. Entonces escribimos en respuesta, de acuerdo al esquema propuesto, A con respecto a I son subalternas y damos la razón. ¿Listo? ¿Difícil? No, señor. No, ¿cierto? Preguntas, preguntas. ¿Hay Pero preguntas? hay que escribirla tal cual, ¿no? La respuesta, ¿no? Sí, claro, correcto, que sea Tal justificada. cual. Perdón, que sea justificada, que sea concreta, clara y precisa. Listo. ¿Listo? ¿Queda claro este tema? ¿Queda entendido este tema? ¿Aló? Ahí sí, profe. Yo tengo una pregunta A verla. con respecto al cuadro que se está mostrando. Cuando estamos hablando de subalternas es por la cantidad, ¿no? Sí. Al Señor, igual que lo contradictorio, ¿no? aquí lo habíamos dicho. Espérenme, aquí me vuelvo un poquito. Hasta aquí está. ¿Listo? Mire. Entonces, cuando son subalternas, ¿sí? Cuando son subalternas, fíjense que es la última, son subalternas es porque difieren en su cantidad. ¿Listo? Entonces, está la respuesta también que ustedes tienen que escribir allá. ¿Vale? Vale. Entonces, esto Vale, es gracias. lo que nos define eso. Con gusto, ¿no, señor? Para eso estamos, para esas dudas. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud?
¿No? Asumo que no, el silencio otorga. Bien, listo. Entonces, asumo que el tema quedó claro. Ahora vamos a hablar del último tema que nos compete, el razonamiento. Razonamiento, no racionamiento, ni ninguna otra cosa, ni razonamiento. No, razonamiento. ¿Qué es razonar? La razón es la facultad humana mediante el cual comprendemos la realidad. Expresamos ideas a través del lenguaje porque disponemos de una capacidad intelectual que nos permite comunicar con las personas. ¿Okay? Si no tuviéramos la capacidad de poder pensar, sería difícil podernos comunicar. La razón se pone en marcha cuando se está utilizando un proceso llamado razonamiento. ¿Cómo así? Pues fácil, mire, en nuestra vida cotidiana siempre nos pasa. ¿Qué sucede si yo cojo un frasco de vidrio y lo boto hacia arriba? Lo arrojo hacia arriba. Pues puedo pensar, ¿no? Al caer, le puede caer en la cabeza a alguien. Le puede caer en la cabeza a alguien, lo puede descarabrar, cortar. Puede caer al piso, puede romperse, puede caer una esquirla, ¿sí? Puede caer, no romperse, también puede ser la posibilidad. Eso es razonar, pensar antes de actuar. ¿Sí? Eso es lo que nos permite la lógica y eso es lo que nos permite la facultad intelectual del ser humano. Pensar antes de actuar, hablar para pensar, no pensar para hablar, porque eso es otro error que nosotros cometemos. Simplemente hablamos y después pensamos, lo que dije sería cierto, lo que dije le haría daño, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite el razonamiento. Entonces, existen dos clases de razonamiento. Uno se llama el razonamiento deductivo y el otro razonamiento inductivo. ¿Listo? Entonces, el razonamiento deductivo nos dice que parte de lo general y llega a lo particular. ¿Cómo así? Pues fácil. Sale desde lo más grande y llega a lo más pequeño. Ese es el razonamiento deductivo, de lo grande a lo pequeño. Imagínense un embudo, desde la boca grande hasta el pico chiquito. ¿Listo? Ese es un... ¿Cómo? No entendí, pero bueno. Ese es el razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo empieza desde lo particular y llega a lo general. ¿Sí ven qué es lo contrario? ¿Sí? Razonamiento Totalmente opuesto, inductivo. ¿no? Señor. Totalmente opuesto. Totalmente opuesto, exactamente. Entonces, imagínense el embudo al contrario. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Listo? Ese es un ejemplo claro. Para esto siempre nos hemos valido de ese elemento, el embudo. Lo ancho para ellas, lo angosto para uno. Ahí Bien. Dicen abeja, ahí le dicen abeja. Ahí cuando le dicen a uno abeja. Exactamente. ¿Sí? Mentiras para todas ellas. No. Bien, vamos a determinar con estos dos ejercicios, con estos dos ejemplos que tengo aquí. Vamos a determinar qué tipo de razonamiento es, deductivo o inductivo. Primer ejemplo, se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener un buen físico. Así es que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene un buen físico. ¿Y qué tipo de razonamiento? ¿Inductivo o deductivo? Estamos deduciendo, profe, estamos deduciendo. Deductivo, estamos deduciendo. Sí, señor, perfecto, muy bien. Deductivo. Perfecto. Siguiente. En el mercado de automóviles existen marcas buenas, por lo que Juan compró un carro de una marca XX. ¿Sí? Y le salió muy bueno. Cuando Juan le cuenta a su amiga Andrea, ella compró un carro de la misma marca XX. La marca XX es para no herir susceptibilidades de marcas. ¿Sí? Sí, señor. Por eso es, uno a veces se mete en líos. No, pero es que ese carro me ha salido bueno, ¿usted por qué pone a decir que no? ¿Sí? El otro también me salió, bueno, por eso pongo. Y también le salió muy bueno. Por lo tanto, podemos decir que todos los carros de la marca XX son muy buenos. ¿Deductivo o inductivo? Inductivo. ¿Inductivo? Deductivo, no, ¿Seguro? deductivo, profe.
¿Deductivo? Hay un Señor. deductivo. ¿Quién más dice? No, Yo también digo inductivo. deductivo. Deductivo. Este es un profe, un deductivo. inductivo. Les falló Inductivo. esta vez. Es inductivo. ¿Sí? ¿Por qué inductivo? Porque estamos hablando de algo pequeño y estamos hablando a la final de una marca específica. Y la marca Sí, es la señor. universal. Sí, señor. ¿Cierto? De lo pequeño llegó a lo grande, sí, señor. Correcto, sí señor, listo, perfecto. Ahí Y estuvo. estos, aquí tengo otros dos ejemplos. Aquí me dice, Luis fue de visita donde su hermana en Medellín. Un día deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro de color negro. Por lo cual, él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. ¿Deductivo o inductivo? Deductivo. ¿Deductivo? Sí, señor. Inductivo. 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 Desde lo Los que pequeño. dijeron inductivo es inductivo. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de una especie en particular y a la final estamos hablando de toda una característica, ¿cierto? ¿Sí? Es Pero ahí no estaría deduciendo también, por lo que está No. concluyendo. Dice, por lo que él concluye que en Bueno, Medellín. claro, está todos los concluyendo, perros pero mire lo que está concluyendo. Mire lo que está concluyendo aquí. ¿Ya? Ok. Y esa palabrita todos El general. ya me está hablando de un universo. Habla de todos. General, ¿Eh? ok. Gracias. Con todo gusto. De un universo. ¿Sí? Entonces, para todo hay justificación. ¿No? Tranquilo. Para eso estamos, para aclarar esas dudas. Y el último. Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes, por lo tanto, Hernán sale a bailar con sus amigos. ¿Deductivo o inductivo? Ese sí es deductivo. Inductivo. Y este es Deductivo. deductivo, porque estábamos hablando de todos los viernes y estamos llegando en particular a uno, ¿cierto? Bien, perfecto. Muchas gracias por su participación y atención. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. ¿Ninguna? Recomendaciones, muchachos, por favor. Aportes al foro. Preguntas puntuales en el chat, con todo gusto. Ya en el teléfono, a la llamada o por WhatsApp también. Ya me tocó abrir WhatsApp porque me dijeron que abriera el WhatsApp. Me tocó abrirle WhatsApp. Qué bueno, ese número, profe. a esa línea telefónica. Pero de todas maneras, ¿usted deja algunas referencias bibliográficas en la unidad? Ya saben, sí, estas grabaciones, es que la anterior no la subí. Ahí comparto el enlace de registro de asistencia a los que no estuvieron. Sí, recuerden que estos enlaces, estas grabaciones las subo al foro de soporte técnico. ¿Sí? Al que tengo allá, foro de soporte técnico. Ya saben dónde encontrarlo. Allá pueden consultarlo. Yo voy a subir la grabación de la pasada sesión. Y ahí pueden encontrar este material. ¿Sí? En caso de que sí les haya gustado y les haya servido de alguna explicación. Que espero que les haya servido de mucho. En todo caso, ya saben que estoy atento a sus inquietudes para ayudarles, apoyarles en todo. Me resta desearles éxitos a todos y por favor, ahora la grabación para salir de dudas. Sí, la grabación ya lo que les digo, la comparto allá en el foro de soporte técnico, que lo encuentran en el foro general del curso, y ese foro general del curso lo encuentran en el entorno de información. ¿Listo? Profe, confirmado para el 17. Sí. Para el 17. Sí, eso es lo que yo también le iba a preguntar. Para el No, para el 17. ¿El 17 es el mismo tema? Sí, claro, para el 17. Sí, claro, es que son 3 sesiones de learning con el mismo tema, pero Sí, tan sí. mamones, aburridores. ¿Sí? Después del 17, el 23, como que es, tengo un CIPAS. Ahí voy a hacer una reunión, una convocatoria también para CIPAS, donde vamos a aclarar también preguntas puntuales a los que no hayan logrado comprender el tema. ¿Listo? Ah, vale, CIPAS es listo, sí, señor. para despejar las dudas, una charla recuerden que es como una asistencia donde vamos a participar. Tenemos 2 sesiones de CIPAS también próximamente, los estaré convocando para que puedan asistir. ¿De acuerdo?
¿Listo? Vale, sí, Bueno. señor. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes son los que hacen posible estas actividades y estas reuniones. Muchas gracias por Gracias. asistir, por cumplir con la Buenas convocatoria. noches, gracias. Una feliz noche para todos. Muchos éxitos y ánimo. Adelante. Vamos a sacar este proyecto Gracias, todos. profe, muy Adelante. amable. Gracias, Con muchas todo profe, gusto. igualmente. Una Gracias. feliz noche. Chao, chao. Ánimo. Feliz noche. Chao. Chao, chao. Con gusto. Feliz noche. Chao para todos.